Bueno, entonces, eh, todo este proceso, para entender el proceso de la espiritualidad en las territorialidades en- y con pensamiento africano, pues aquí en Colombia, pues comienza con África. Y África aparece, no se va a conocer en todo el universo, sino en lo que se ha llamado la época axial, que es el año 800 antes de Cristo y va hasta el 200 antes de Cristo, pues cuando hubo la dominación de Roma y Grecia, precisamente en el año 200 antes de Cristo es que se da a conocer. Y hay un proceso de subalternización del conocimiento, porque los europeos, en lo que se ha llamado la reinvención de África, pues han planteado o plantearon en esta época que África no tuvo desarrollo precisamente porque sus fuerzas productivas no tuvieron una emergencia, pero cosa que no es cierta, ¿sí? Sí, sino que simplemente África quedó con un sistema espiritual y religioso que se llamó el Muntu, que más adelante se los explicaré, que ese es uno de los sistemas espirituales que existió en África. Entonces, se plantea y no, porque en África, sobre todo, por ejemplo, en la parte de Senegal, de los mandingas y todo, pues siempre el hombre africano desarrolló realmente sus fuerzas productivas y lo pueden contemplar Tumbatu, que es una de las grandes construcciones que emergieron de templos religiosos sagrados y con pueblos realmente pavimentados y con una arquitectura importante, sino que simplemente África cerró sus entradas a partir del 800 hasta el 200, cuando fue realmente descubierta y que empezaron los europeos, tanto los romanos como los griegos, y posteriormente entraron los ingleses, los portugueses, y prácticamente trastocaron su cultura. Y a partir de allí, pues comienza un proceso de subalternización, de dominación de, de África. En ese sentido, África en sus primeros inicios, incluso de lo que es el Paleolítico Superior y Neolítico, pues uno de, de los seres más importantes fue el Australopithecus, que es en la garganta de Olduvai. Entonces, el Australopithecus y que tuvo pues la condición de llegar a ser un Homo sapiens y está en la garganta de Olduvai, pues primero fue un resto fósil que se llamaba Lucy, que incluso los historiadores y los antropólogos han creído que ese ha sido el eslabón. Pero la idea de eso es que los africanos desde ese momento eran muy espirituales, muy religiosos, y como decía Plácido Tempels y Albert Kasanga, que son antropólogos y filósofos, pues básicamente decían que los africanos eran religiosos hasta los tuétanos, es decir, no se basan por un sistema consanguíneo, sino por un sistema de reciprocidad. El sistema de reciprocidad es prácticamente una socialización que hacen de sus comunidades y de la parte social. En Ruanda, en Ruanda
Albert Dar, un arqueólogo, pues consigue ver el otro resto fósil o importantísimo, es un esqueleto entero que se llama Edward, mucho más perfecto que el que denominaban Lucy. Edward básicamente casi en el 2014 fue encontrado, ¿sí? Porque es que Ruanda cada 15 días en un tiempo se encontraba un resto fósil perfecto. Es decir, por eso África se le llama la cuna de la humanidad y se le denomina pues como el, el eje de lo que se denomina el genoma humano. Bien, con estas posibilidades, quiero decir de que la ley de origen se encuentra en la cultura nilótica, que son los nubios y en la parte de Egipto. Y esa parte de Egipto tiene que ver con la cultura Nok, esa que se encuentra aquí. En la cultura Nok está cerca entre la cultura bantú y la cultura yoruba. Los níger e incluso los egipcios llegaron a Senegal, lo invadieron, lo que es la Senegambia, y solamente establecieron una delimitación aquí con el centro de África, que es la cultura de aquí para acá, que es la cultura bantú, lo que es Congo, Camerún, está Guinea-Bissau y hasta Ciudad del Cabo. Eso es lo que se llama Bantú, y Bantú quiere decir hombre y también es una comunidad lingüística africana, ¿sí? Y quiere decir hombres. Bien, como lo pueden observar acá en el mapa, la cultura no es donde precisamente se da los rasgos, donde está situada lo que es el Bucán. El Bucán es lo que quiere decir África en egipcio, en el idioma copto, que es un idioma egipcio de hace muchos tiempos. Bien, en ese sentido, pues casi que la ley de origen africana se deriva de la cultura del Nilo, por eso le dice cultura nilótica y está con los nubios. De ahí pues tiene un punto fundamental y la discusión que hay con los filósofos y los analistas africanos es que hacen una revisitación quiere decir una evaluación de la macroteoría. Entonces la macroteoría que legó Occidente, pero ellos en este momento la están revisitando, evaluando y han encontrado un punto de enunciación, pues para hablar en términos de lo de colonial y la parte que han encontrado es que en África no necesita de la construcción epistémica o epistemológica de Occidente, porque ellos tienen sus propias teorías y sus propios documentos que están centrados en un contexto que ellos le denominan teóricamente el afrocentrismo. Es decir, y son tres textos muy importantes, que es el himno de Akenatón, que es donde se establece la relación naturaleza, ser sujeto y la parte cósmica, lo que yo le llamo cosmoexistencia, ¿sí? Hay una relación de la biodiversidad con lo ambiental y ahí es donde aparecen los grandes dioses egipcios como Amón, Ama, y el escarabajo también y también aparece lo que es el Kemi. El Kemi es un dios que es importante porque es el dios del agua. Entonces, ese es uno de los elementos claves para poder entender la espiritualidad africana y de quienes llegaron acá. El segundo texto es la Amenonapa, que es un texto que también es muy parecido a la Biblia negra. Hay una Biblia negra
Incluso en esa Biblia negra está casi todos los dioses que plantean, que plantean desde Egipto, ¿no? En una diapositiva anterior estaban. Entonces uno puede encontrar aquí este sistema espiritual del antiguo Kemi, o el pensamiento tradicional africano. Y entonces uno lee ahí a Ferran Iniesta, entonces usted puede encontrar ahí a Tum, que es el dios creador, Ra, la deidad solar, Amón, que es el rey de dioses, creador, culto funcional en el Nuevo Egipto, Tot, dios de la sabiduría, Mut, diosa madre, diosa del cielo, Horus, señor del cielo, Isis, bueno, diosa de la magia, la sabiduría, Osiris, rey del más allá, símbolo de regeneración, Háctor, Anubis, dios de la muerte y la momificación, y Bes, señor de los milagros. Mire que en toda esta clasificación de los dioses existe lo que se llama el demiurgo. El demiurgo siempre está considerado eh, como el demonio, el que hace, el que le dan los elementos para hacer. Pero en la religión católica, el demiurgo es el demonio, ¿no? Tiene otra connotación. Bien. Entremos en materia y del texto, pues ya les di un breve panorama de dónde viene para entender la construcción de las espacialidades y de los territorios acá en América, y a partir del sistema espiritual. Entonces, uno tiene que entenderlo desde el proceso de transculturización que da comienzo en el siglo XV, con lo que se llamó la diáspora la diáspora africana, o lo afrodiaspórico también se le conoce. Entonces es el tránsito, la deportación que existen de los esclavizados acá de los africanos por los portugueses en los puertos del Mina y los puertos de Calabar, ¿sí? Incluso muchos de estos nombres, como los Carabalí y los Minas, son de aquí, de Calabar y del Mina. Y ahí vienen esos apellidos y de aquí surge. Entonces, en las cargazones que llegan, pues ustedes pueden observar aquí, la mayor cantidad de africanos llegaron al Brasil, por eso aquí en la flecha está Brasil, casi llegaron 10 millones de africanos, y podemos observar que a Cuba, parte de Centroamérica, también llegaron toda esta parte, pero aquí en Colombia llegan también africanos, pero como ustedes pueden observar, es muy, no es tan abundante la población africana que llegó. Sin embargo, llegaron varias culturas y de distintos idiomas, ¿no? Imagínense, poquito que es, llegaron 200 idiomas que realmente se perdieron, ¿sí? Pero solamente el idioma palenquero pudo resistir. O sea, el palenquero, porque los esclavizados que llegaron ahí a las negrerías de Cartagena y Monpós hicieron una reinvención de lingüística. Entonces el palenquero, que es San Basilio de Palenque, está construido, prácticamente en una combinación de lo que es el portugués, el español y el bantú, que es esta zona de aquí, del África Central. Sí, esto hubo una combinación y también se formó en San Andrés lo que es el otro, que es el creolé, pero el creolé se divide en dos, o sea, dos idiomas. Anteriormente se le llamaba dialecto, pero después la Academia Española ya lo nomina como idiomas. Entonces se creó el creolé, pues que es una unión de bantú, africano con inglés, y también de bantú africano con francés. Entonces, en este viaje que hay de aquí, que salieron de Calabar y del Mina, donde están las grandes cargazones, pues realmente ellos soñaron un proyecto, y es el proyecto de sociabilidad. Ese proyecto de sociabilidad tiene
tuvo tres elementos. Como sabían que aquí en esta tierra africana tenían otro tipo de simbología, los territorios y el espacio o las espacialidades estaban ligadas a la espiritualidad, ¿sí? Aquí sabían que iban a llegar a través de estas cargazones y no tenían tierra. Entonces idearon el primer elemento de lo que es la reinvención del espacio social. Como dice Henry, Henry Lefebvre, o Lefebvre, lo dice, pues es la producción de espacio. Entre más espacio, o sea, ellos fueron ideando esta propuesta de crear territorios. Uno. Dos, era la familia ampliada. Mantener su familia, siempre esclavizado, tuvo pendiente eso. Llegar acá, a Colombia o América y a instalar su familia. Y tercer punto de la reinvención es mantener su simbología, sus símbolos, porque imagina que aquí en África el africano vivía atiborrado en sus territorios de muchos símbolos y acá se va a encontrar con unos espacios y con unos territorios muy distintos, o sea, van a estar sometidos. Entonces les toca que hacer el primer punto, reinventar. Reinventar quiere decir que tienen que reinventar la espacialidad del propietario de las minas y de las haciendas, que es donde llegan. Y se divide porque en la costa pacífica, perdón, en la costa caribe, pues se da un sistema de plantación. No se dan las minas o reales de minas. Las reales de minas se vienen a dar cuando se vienen bajando por Monpós, llegan a Cartago Valle y luego llegan a Caloto, Cauca, y allí hay un sistema de repartimiento y con ese sistema de repartimiento van al Pacífico. Pues esa es una de las entradas, lógicamente que también entraron por el Urabá al Chocó, ¿sí? Por ahí esa fue la primera puerta de entrada y luego también llegan acá y van por Buenaventura. Es decir, hay varias partes donde van a trabajar en las minas y en las haciendas. Los esclavizados se dividen en dos. Con el tiempo son ladinos, pues son esclavos que también saben leer, escribir, saben de administración, ya habían tenido experiencias en España y unos vienen de Cuba y pasan por Curazao. E incluso a otros llegan de Veracruz, aquí. O sea, no llegaron directamente de África aquí, tuvieron que hacer un proceso. Y llegan a Caloto y Caloto Cauca y se el repartimiento, igual que los indígenas cuando se dieron lo de repartimiento de indios, que esa era pues la figura política administrativa que tenía la corona española. Entonces, precisamente cuando llegan aquí, entonces dice, bueno, vamos a reinventar. Llegan a las negrerías y lo primero que se hace, por primero, es la figura de Benco Biojó, que Biojó es en 1713 prácticamente el que le da la libertad en San Basilio de Palenque, ¿sí? Y hizo las primeras negociaciones. En algo que, en una estructura física, que llamamos los palenques, y los palenques se llaman así, se denominan porque primero tienen una estructura política, o sea, tienen un pensamiento que es emergente para la época y tienen también tácticas y estrategia militar. Simplemente no entraban las huestes españolas y las huestes criollas posteriormente, que estaban en las élites de Cartagena. No entraban. Y no solamente se creó ese palenque, se crearon otros palenques, como el palenque La Matuna, el palenque La Magdalena.
Lo que pasa es que el Palenque de la Magdalena es un palenque muy fuerte, porque ese palenque está conformado por esclavizados bozales. Los bozales sí tenían un grito de libertad, sí lo sentían. Acá en el Palenque prácticamente huían de las haciendas y entonces se recibían allí y ahí empezaban lo que se llama el proceso de adscripción territorial, que es cómo recuperar las tierras para tener los territorios que tenían en África. Bueno, eso es importante para que ustedes entiendan cómo es ese proceso y cómo los esclavizados tenían ya un proyecto social, no es como la antihistoria que se pregona por ahí, tiene otras ideas, ¿no? Simplemente los trajeron, fue como mercancías y además no les dan voz. No, esa travesía de África aquí fueron 12,5 millones de esclavizados y de 12,5 millones se murió 1,5 millones solamente en la travesía y otro 1,5 millones más o menos en las minas y en las haciendas a manos de los españoles. Bien. Con esto, pues, uno se centra en la parte de la espiritualidad, y trajeron un sistema, ellos, los que vinieron, lo que yo he podido detectar, y entonces es un sistema que le denominamos Muntu. El Muntu se deriva de una raíz que quiere ser Enetu. Esta Enetu, esta raíz quiere decir fuerza vital. Es decir, es energético, es la relación que hay de la cosmoexistencia o cosmovisión con lo cósmico, es decir, la naturaleza de la biodiversidad con lo cósmico. Eso, los que más vinieron aquí a Colombia fueron de la cultura bantú. Entonces, este N-Tú, que es la raíz del Muntu, se divide en quinto. El quinto es una categoría espiritual que quiere decir es un espacio donde están los seres no inteligentes, pero también está el ser humano, que es el ser inteligente. El ser inteligente, no inteligente son la flora y la fauna, ¿no? Y el hombre son la parte de los seres vivos. Es, en estos tienen una relación porque esto se puede observar eh, precisamente en la realidad, cómo ellos confluyen en la espacialidad, cómo construyen el conocimiento en la espacialidad o en los territorios. Y, por ejemplo, para los afros del Chocó, ellos construyen lo que se llaman las azoteas. Ahí se puede ver un instante de eso. Las azoteas son especies de recipientes inmensos que se hacen y ahí siembran las plantas medicinales, ¿sí? O sea, y eso se da porque las azoteas son una especie de pilotes hacia arriba, construidos porque el mar y en el Chocó siempre es húmedo, entonces no da posibilidad de que las plantas crezcan, ¿sí? Porque la vegetación incluso son árboles como la secoya y árboles que miden hasta más de 20 metros, que son los árboles que perduran, pero plantas medicinales que son de una estructura débil tienen que hacer azoteas. Entonces las azoteas son inmensas y sobresalen para que el agua no las moje. Entonces dentro de esas azoteas realmente pues se siembran las plantas tóxicas, se dan, que hay que tener cuidado con ellas. Se dan las plantas bravas como la ortiga,
pura. Eh, También la caña brava, son plantas bravas que hay que saberlas utilizar. Las utilizan mucho, hay que saber utilizarlas porque cuando las mujeres están hacen la partería, uno tiene que escoger las plantas para hacer los emplastos. No se puede usar cualquier planta y están las plantas dulces, ¿no? Que ya las conocemos, como la hierbabuena, bueno, un mundo de plantas que hay, que ellos les llaman plantas bravas y eh, plantas, plantas débiles, pues, o sea, en ese sentido. Ahora, el tul, ¿qué pasa en el tul? Perdón, la azotea. En la azotea se reproduce la memoria histórica, se reproduce la memoria colectiva de los afros, porque es una parte, también le sirve para comerciar, potenciar la medicina tradicional, o sea, la biomedicina o etnomedicina que se le denomina. También sirve para que las mujeres, sobre todo las mujeres, tienen una relación con el género. Ellos realizan charlas, conversatorios y también está conectada con la curandería. Con la curandería incluso hay un aspecto mágico, pues yo creo que a veces la academia, y lo dice Boaventura Sousa, no congenia con lo mágico, sino que simplemente a veces subalterniza este tipo de saberes y, y no los incluye dentro del círculo, el estatuto epistemológico, sino que simplemente los subalterniza o son saberes que son sometidos, o sea, no tienen la posibilidad. Pero últimamente se ha visto que sí, que la ciencia ha necesitado estos saberes y ya lo ha demostrado, por ejemplo, en los indígenas, lo que es la producción de cannabis. Lo que quiero decir aquí en el quinto, en esa relación que hay entre lo natural y lo sobrenatural, es el concepto de producción consciente. Que la producción consciente pues, es una categoría que estamos trabajando porque nos permite a través de ello, de esa categoría, nos permite mirar lo videcible. Lo videcible son los conocimientos ancestrales, sobre todo los indígenas han sacado a relucir en esta época conocimientos que han tenido guardados desde 1492. ¿Sí? Antes de que viniera Cristóbal Colón, esos conocimientos ancestrales y todo que se han guardado por los guardianes de la oralidad a través de la memoria y de la tradición de generación en generación. Entonces, por ejemplo, la metodología la Talata que he investigado se conoció fue ahora poco, ¿sí? Y se conoció fue con los Misaks de Silvia en el resguardo de San Fernando. Entonces es una metodología bien rica, llena y tiene su conexión espiritual. Pero bien, no salgamos del tema y entonces entramos del quinto, que es esa, pasamos al Hantu. El Hantu es prácticamente toda la literatura, el concepto de lo bello, de la estética que se maneja y toda la estética está ligada a la cosmovisión africana. Y entonces esto, estoy diciendo aquí, fue el legado que nos han traído los esclavizados y que algunas supervivencias se encuentran. Entonces, el Hantu ha permitido conocer de las artesanías, conocer de los escritos, de las culturas afrodescendientes que llegaron de África y que nos legaron. Lastimosamente, ha entrado en un proceso de renacientes, o sea que ya la memoria africana
se ha ido diluyendo y para poder sobrevivir, pues realmente han tenido que ligarse al catolicismo. Pero ellos, para mí, reinventaron el catolicismo en sí a través del sincretismo. Entonces ellos lo escriben, aquí se dan los poemas, toda la parte de los movimientos, que Kagame, que es un escritor africano, y Molongwa, ellos han trabajado mucho sobre esta teoría de la filosofía africana para poder entender, ¿sí? Y el punto que es el tiempo. Es el tiempo no es lineal ni espacioso como el que nosotros manejamos. Ese es un tiempo que está entre dos aspectos, entre lo sagrado y lo profano, ¿sí? Lo sagrado lo entiendo como las reglas que se deben cumplir y que deben ser precisas y exactas cuando hay cualquier evento. Entonces, por ejemplo, puedo decirles de las fiestas de San Pacho en el Chocó. Esas fiestas están, primero, esas fiestas se hacen en honor a los orichas. El oricha que es San Pacho, pero en el fondo es Changó, ¿sí? Y en otra parte, como en Andagoya, Chocó, es San Antonio, ¿sí? Y entonces hay un sincretismo y cuando hay, por ejemplo, cuando hay la Navidad, a los santos, el Día de Ramos, el primer día de Semana Santa, pues visten a los santos, les colocan las joyas de que dan los mineros, porque hay una zona minera, les regalan joyas, les regalan vestidos y toda la semana los sacan. Y en esa semana no hay ningún acto profano, todo está bien, porque simplemente hay cantos, hay loas, pero cuando llega el día de resurrección, entonces sí, entra lo profano. ¿Y qué es lo profano? Pues entra el biche, entra se baila el currulao, el abosado, se baila todos los ritmos, entran las comilonas, las lechonas, y a eso se les llama lo profano. Y precisamente porque ellos tienen una idea, y es que la idea de Dios está muy lejano de sus prácticas, porque Dios, dicen, tiene mucha luz, y además para ver a Dios hay que morirse primero para irlo a ver frente a frente, si se ha sido bueno. Y Cristo también igual, tampoco vino una vez y se fue. Esa es una de las, de las narrativas que ellos plantean. Pero tienen algo muy importante, estas dos cosas, o sea, estas dos situaciones, y es que la luz que Dios les da y Cristo les da en el mito que estoy hablando, en el ritual, porque esto es un campo ritual al que me estoy refiriendo, en el campo ritual, esa luz se transmite a través de los santos, entonces lo multiplica. Entonces, el negro de esa zona sí cree en los santos, y lo cree en los santos porque, y por eso dentro de los santos hay un sincretismo donde están todos los orichas. Aquí en Colombia, pues realmente de lo que yo he investigado, solamente llegó un oricha al Chocó que se llama Mamaú, que lo ha trabajado el profesor Celio Mosquera, ¿sí? Que tiene un museo que se llama Bantumuntum, que es el único que hay en América Latina y está en Quito. Entonces, los santos son principal, entonces los santos como San Antonio le dan funciones. O sea, yo estoy hablando de que los afros de esta zona le hacen refuncionalidad, o sea, le colocan funciones, no las da el santo, sino que le colocan funciones.
Ustedes, por ejemplo, han escuchado que San Antonio, puesto de cabeza, que necesita conseguir un novio, que hay que colocar detrás de la puerta. O sea, hay unos rituales, en ese campo rituales muy específico, ¿sí? Y también está como que se practica, pero no creo, no hay, aquí en Colombia no llegó la santería ni llegó la palería. O sea, la palería necesita un mediador para hablar con los muertos, o no muertos, sino difuntos. Sí, ahora les explico bien esa parte. Bien, entonces el Muntu pasa y se encuentra con el Mágara. El Mágara es una categoría que quiere decir fuerza biológica. O sea, el sujeto tiene fuerza biológica, es decir, fuerza espiritual, pero que une las dos, la naturaleza y el cosmos, y se desempeña bien en la vida. En este Mágara se da el Busima. El Busima es una categoría que quiere decir los difuntos, ¿sí? Entonces, y el Musima es el singular, que quiere decir el difunto. Esto es el proceso de vida y muerte. Casi que toda la espiritualidad de que llegó aquí al Chocó al norte del Cauca y otras partes está basada en el campo ritual de la vida y de la muerte. Y el Nomo es la palabra África, la palabra son sentencias, la palabra es, como dicen los indígenas, caminar la palabra, recorrer los sitios emblemáticos. Para los africanos y para estas comunidades la palabra tiene fuerza, ¿sí? Entonces aquí, en la vida y la muerte, que es la funebra y la liturgia, se forman los rituales de paso, sobre todo en San Basilio de Palenque. ¿Qué son los rituales de paso? Pues uno es preparar al difunto a través de los alabados, ¿sí? Para que vaya a la otra vida. Mire, hay una distinción entre vida, entre muerto y difunto. No, las comunidades afro no se utiliza el muerto, porque es que el muerto es un concepto católico y que quiere decir tierra eres, tierra te convertirás y hasta allí. No, para ellos los difuntos, cuando los preparan en las 9 noches, que ese es el tiempo, que es el kuntu, que yo lo relaciono con el kuntu, ellos van y vuelven y necesitan un mediador. Entonces, el mediador es un babalao o un santero. Aquí en Colombia no, muy poquito lo hay dos babalaos. Antonio Fortul Prada y hay otro señor que es por acá, el Valle del Cauca, son dos realmente. Entonces, ¿qué hacen? Se le celebra la novena, que le llaman, son las 9 noches, pero en esas 9 noches se habla de todo, se habla del muerto, perdón, del difunto, y también el babalao hace venir al difunto, lo hace venir, ¿sí? A través, pues, de sus rituales. Entonces, este es todo un campo ritual que hay que entenderlo muy bien, porque esto forma parte de lo que es la espiritualidad que trajeron los esclavizados en sus interacciones cognitivas aquí a América, pero que realmente creo yo que llegó fue a Cuba y a Brasil y, y a Haití, porque en Haití llegó fue el vudú, ¿sí? Que es otro sistema religioso, espiritual muy importante, y también ha servido para procesos libertarios. Bien, sí. Aquí está la parte del Chocó, que esta parte la he recorrido, todas estas partes que están aquí, y aquí en la parte de lo que se llama el río Medio San Juan,
realmente ese tipo de espiritualidad que les mostré y que tiene que ver eh, con el Hantu. Y el Hantu tiene también lo de la música, que yo lo he vivido aquí, a la orilla del río San Juan. Existe la cultura Guzmán y también la cultura negra, o sea, a la otra orilla, en el río Atrato. ¿Sí? En estos ríos hacen intercambios simbólicos. Entonces, los intercambios simbólicos consisten en que los bailes hacen, por ejemplo, intercambian danzas con los emberas también. Hay una danza que se llama la lluvia y, y ellos lo cambian. Y también hacen las fiestas, participan en una relación interétnica que es fundamental. En la relación interétnica comparten, hay intercambios simbólicos. Por ejemplo, a los indígenas Guanán les gusta que los afros sean padrinos de sus hijos, pero los afros no les gustan que los indígenas sean padrinos de sus hijos. Además, ellos tienen una gran admiración por el negro porque dicen que el negro es como el hombre, es un hombre universal, ¿sí? Y eso lo dicen es por la diáspora, porque la diáspora está regada hasta en Europa. O sea, la diáspora entendiéndola como un proceso como un proceso de transculturización de saberes. Y en eso llamo la atención porque la diáspora no puede, la transculturización tiene que ser eh, equitativa, no es que una cultura domine a la otra, ¿sí? Y no, tienen que compartir simbólicamente y socialmente todos sus acontecimientos, eventos y su espiritualidad y todo. Entonces aquí, por ejemplo, aquí hay el tambor africano, aquí, casi en el Chocó hubo mucha influencia española. Entonces, por ejemplo, en la chirimía, ellos tocan, son puros instrumentos de viento y no instrumentos de percusión. Una chirimía está con la gaita, tocan el clarinete, una que otro, por ahí otro tambor que puede ser un alegre, un batá, pero realmente hay unos cambios con relación acá al norte del Cauca, porque acá sí son de percusión y también han metido la guitarra y el bajo. Entonces mire que esos son el balafón, que también lo tocan, pero es un instrumento mandinga traído de África que se toca sentado en el suelo y suena un sonido ronco. Eso es, entonces son cambios, ¿no? En esa estructura espiritual. En, si recorremos en el norte del Cauca, saliéndonos un poco de aquí del Chocó, entonces en el norte del Cauca encontramos los siguientes municipios, los que están con rojo. Entonces encontramos Aguachené, Padilla, Corinto, bueno, Corinto no tanto, pero sí tenemos Miranda, un sitio que se llama Santana. Acá al occidente tenemos a Santander de Quilichao, tenemos Buenos Aires y Suárez. En esta parte hay una espiritualidad, sobre todo medicina tradicional, y que comparten también lo simbólico, hacen intercambios simbólicos con los indígenas, porque esta zona también están los nazas y con los nazas pues tienen algunos intercambios y sobre todo intercambios en la parte agroecológica, en la producción y intercambian productos, hay intercambios de semillas y también hay la parte de la soberanía alimentaria. Y pues últimamente han tenido dificultades por los, por los límites con los territorios entre los nazas y los afros de San Rafael, que quedan aquí en Santander de Quilichao. Claro que la culpabilidad es del Estado, que les vende todo acá, les vende los terrenos a través del INCODER,
terrenos de ascendencia afro a los indígenas. Entonces eso trae dificultades y trae problemas serios, ¿sí? Y este es el mapa, pues, del departamento del Cauca, aquí donde está esta parte. Todo eso, estoy hablando, se sintetiza en el mundo vida, que es el universo. Bueno, aquí realicé, en África no se dice familia, se dice parentela, y alrededor toda la espiritualidad está aquí. Ustedes saben que el símbolo, el símbolo es un sistema de conocimientos que se dan a través de signos y también de las representaciones mentales de las culturas. Entonces, en África, aquí lo dividí, se llama pare mastela, ¿no? Entonces, es la parentela que se proviene de troncos comunes. Entonces, aquí en Colombia no se hizo lo primero que se hace en África, a pesar de los esclavizados que llegaron. Aquí lo que se hace, incluso hasta hoy en día, no se hizo la circunscripción que se le hace tanto a hombres como a mujeres y dentro de un principio religioso, porque aquí los que se han opuesto a ese sistema religioso o espiritual ha sido la iglesia, ¿sí? Y también los conservadores, conservadores, pues que realmente de la tradición católica, apostólica y romana. Entonces, la parentela son los troncos comunes que vienen de África. Aquí en Colombia, al Chocó llegaron yorubas, que son de Senegal, de la Senegambia, de Guinea-Bissau, bueno, y de Gabón. Entonces, aquí esta parentela se va en una biodiversidad ambiental. Y aquí está el territorio más biodiversidad, está ligada a la espiritualidad, ¿sí? Este es un punto de partida y llega aquí lo que es el nacimiento, ¿sí? Cuando alguien muere ya dijimos que se tocan los alabados que duran 9 noches y se le hace la preparación del difunto, se lo prepara para que vaya y vuelve. No es como en la... Ellos por eso, a pesar de que esto forma parte también del sistema católico, también lo reinventaron, porque esto no es católico, pero sí tiene elementos del sincretismo católico. Entonces, por fuera de este nacimiento aquí, siempre está la música con sus instrumentos y el chigualo. El chigualo son los niños que mueren antes de los 7 años. Entonces los niños no van al mundo que ellos tienen. Ellos dividen el mundo de arriba, el mundo terrenal y el mundo de abajo. Eh, los buenos muertos, que también le llaman, pues los buenos muertos no van aquí al mundo de arriba, vienen al mundo de abajo. Y los chigualos quedan en el purgatorio y la gente, o los niños que ya mueren de 7 años para allá, vienen acá, a, a lo que le llaman el mundo de arriba, pero no le llaman cielo, ¿sí? Eso es, y los gualíes son los niños que mueren estando en el vientre. Todos esos niños tienen que, la novena de ellos dura solo un día, y en un día les hacen de todo, música, comida, discursos, bueno, y se entierran con música. Entonces, por eso se llaman, no se llaman alabados, se llaman bunde, ¿sí? Entonces, el bunde es importante porque ese es como el sentido de la musicalidad y una connotación religiosa espiritual que todavía se mantiene. Entonces, en el Pacífico se hace bunde. Eh, eh, y alabados.